¿Qué sucede cuando un país, cansado de esperar milagros caídos del cielo, decide convertirse en su propia respuesta, en su propia luz? ¿Qué ocurre cuando una nación deja de pedir permiso para soñar y se atreve a reclamar el derecho a la esperanza, no como favor, sino como justicia? La historia de Madagascar, durante más de 20 años, responde a estas preguntas con una mezcla de dolor, coraje y lecciones universales. Durante más de 20 años, Madagascar vivió sumida en la penumbra. Noche tras noche, la isla que alguna vez fue símbolo de esperanza, se convirtió en un laboratorio de promesas rotas y excusas recicladas. Las casas se alumbraban con velas, mientras la electricidad se volvía un rumor lejano, y la confianza, un privilegio reservado solo para discursos vacíos. Imagina a una familia en Antananarivo, la capital, improvisando cenas a la luz de las velas, con niños haciendo la tarea bajo la tenue llama, esperando a que la electricidad vuelva durante unos minutos para cargar un teléfono o conservar la comida. Así, la oscuridad no solo era física, era una sombra sobre los sueños y las oportunidades. Pero la oscuridad no solo apaga bombillas, apaga futuros, apaga dignidad, apaga la fe en que algo puede cambiar. Una generación entera, nacida entre sombras y apagones, decidió que ya era suficiente. Jóvenes hartos de sobrevivir entre generadores moribundos y palabras huecas, salieron a las calles, exigiendo mucho más que corriente. Pedían respeto, dignidad y, sobre todo, ser vistos y escuchados, no solo iluminados de vez en cuando. Es como si, en cada apagón, se apagase también una promesa de futuro, y en cada chispa de luz renaciera un reclamo colectivo. Merecemos algo mejor. En ese clima de rabia y cansancio apareció un nuevo rostro. El coronel Michael Randrianarena. Cambió el uniforme ceremonial por el coraje de la acción. No llegó para administrar la crisis, sino para terminarla. Su nombre se esparció como una chispa entre protestas y desconfianza, inspirando a miles a creer que, esta vez, el cambio podía venir desde abajo, y desde dentro del propio sistema. Su aparición recuerda a otros líderes africanos que, desde la inconformidad y el hartazgo, impulsaron transformaciones profundas, como Thomas Sankara, en Burkina Faso, o Nelson Mandela, en Sudáfrica, aunque en contextos distintos. Aquí está en juego mucho más que cables o generadores. Si Madagascar sigue a oscuras, pierde algo más profundo que la luz eléctrica. Se pierde la oportunidad de recuperar años robados por la corrupción, el derecho a soñar y la esperanza de que el poder puede, y debe, volver al pueblo. La electricidad es solo la punta del iceberg. Debajo hay un deseo de justicia, equidad y renacimiento social. Pensemos en la historia de Sudáfrica. Tras décadas de apartheid, la reconstrucción no solo fue política, sino también simbólica, devolviendo la dignidad a millones. Así, en Madagascar, la lucha por la luz es también una lucha por el alma de la nación. ¿Por qué, después de décadas de resignación, esta isla decidió encender la mecha de una revolución? Para entender cómo Madagascar pasó de ser la isla de los sueños a la isla de los apagones, hay que mirar de cerca la magnitud y las raíces ocultas de su crisis. No fue una caída repentina. Fue un descenso lento y doloroso, marcado por el abandono y la indiferencia de quienes debían proteger el bien común. La oscuridad en Madagascar no nació de un día para otro. Su origen es tan profundo como el dolor de quienes la padecen. Pensemos en otros países que han sufrido crisis energéticas, como Venezuela en los años recientes, donde los apagones paralizaron hospitales, escuelas y comercios, generando una sensación de parálisis colectiva y desesperanza. En Madagascar, la situación era similar. La oscuridad era cotidiana, casi una costumbre impuesta. La oscuridad en Madagascar no se mide solo en megavatios, sino en vidas detenidas a medias. Cada noche sin luz representa una operación médica pospuesta, una clase cancelada, un negocio que no puede abrir, una familia que se acuesta temprano, resignada a la inmovilidad. Los efectos colaterales son devastadores. En las zonas rurales,
La falta de electricidad significaba que menos del 20% de los hogares tenían acceso a una bombilla, mientras que en las ciudades, los cortes eran tan frecuentes que la gente organizaba su vida en torno a los horarios de la luz, como si vivieran en la Edad Media. Durante más de 2 décadas, el colapso eléctrico sumió al país en una rutina de supervivencia. Hospitales cerrados por falta de luz, escuelas mudas, futuros congelados en la penumbra. Las noches terminaban con el gemido de generadores moribundos. Los días comenzaban antes del alba, porque sólo así se podía cocinar o cargar un teléfono, a veces en la gasolinera del pueblo. Esta situación recuerda a la crisis energética que vivió Cuba durante el llamado Período Especial, cuando tras la caída de la Unión Soviética, la isla experimentó apagones diarios y la población tuvo que adaptarse a nuevas formas de vida, muchas veces improvisadas y marcadas por la escasez. La electricidad dejó de ser un servicio y se volvió un símbolo, de esperanza, de dignidad, pero también de ironía. Jóvenes compartían selfies a la luz de las velas, burlándose del nuevo plan solar del gobierno. El humor fue escudo contra el hastío, pero la risa se fue agotando y la rabia creció en silencio. En redes sociales, los memes sobre los apagones se viralizaban, mostrando la creatividad de una generación que se negaba a rendirse. Jirama, la empresa estatal de energía, pasó a encarnar la corrupción y la negligencia. Cada discurso oficial era una promesa hueca, mientras las turbinas se oxidaban y el combustible desaparecía sin explicación. En los pueblos distantes, apenas 1 de cada 5 hogares veía brillar una bombilla. En las ciudades, las familias aprendieron a vivir con el miedo constante al siguiente apagón. La desconfianza hacia la empresa crecía, alimentada por historias de sobornos, contratos inflados y funcionarios que utilizaban el dinero destinado a la energía en lujos personales. La paciencia duró lo que duraron los secretos. Cuando se filtró que millones de litros de combustible habían sido saqueados y exportados ilegalmente por funcionarios, la indignación explotó. La oscuridad dejó de ser accidente. Se reveló como un robo planificado, no solo de energía, sino de futuro, de salud, de educación. Esta revelación recuerda al caso de Petrobras en Brasil, donde la corrupción sistémica en el sector energético sacudió a toda la nación y provocó protestas masivas. Cada día sin luz era una batalla perdida contra la resignación. El mayor riesgo era hundirse en la costumbre y dejar que la esperanza se apagara para siempre. Pero las nuevas generaciones eligieron no conformarse. Transformaron la furia en acción. Apoyados en la tecnología, organizaron protestas mediante aplicaciones de mensajería y redes sociales, demostrando que el cambio, hoy más que nunca, puede gestarse desde un teléfono móvil. Cuando la paciencia se agota, el silencio se quiebra. Y en esa grieta surge algo nuevo. La voz de quienes ya no aceptan excusas, ni apagones, ni líderes que solo prometen. Historias como la de la primavera árabe, donde jóvenes en Túnez y Egipto se organizaron a través de las redes sociales para exigir democracia y dignidad, muestran que la indignación puede convertirse en el motor de una transformación nacional. Pero esta indignación no se quedó solo en palabras. Inspirados por ejemplos de resistencia en otros rincones de África, la juventud de Madagascar empezó a organizarse, lista para desafiar el orden impuesto. Se crearon comités de barrio para vigilar el uso de los generadores, se organizaron asambleas abiertas y se invitó a expertos en energía renovable a educar a la población sobre soluciones alternativas. Las calles de Madagascar, sumidas en penumbra, se encienden no por cables, sino por miles de celulares alzados en protesta. La oscuridad eléctrica se convierte en símbolo de una juventud cansada de esperar milagros. Un grito atraviesa la ciudad. No queremos potencia, queremos luz. No es solo reclamo, es desafío, es la declaración de una generación que ya no acepta la pasividad. En cada esquina, los jóvenes corean consignas y reparten volantes, invitando a todos a sumarse a la lucha. Lo que comenzó como una manifestación pacífica, se propaga en días como fuego sobre pólvora. Videos inundan las redes, himnos de protesta despiertan los barrios,
y la paciencia se tuerce en furia. El gobierno responde con gases lacrimógenos y soldados en la Avenida de la Independencia. Sin embargo, un temblor interno sacude al propio ejército. Algunos soldados, al ver a sus propios familiares sufrir los apagones, comienzan a cuestionar las órdenes recibidas. Corre un rumor entre los uniformes. Jóvenes oficiales, hartos de proteger promesas rotas, empiezan a desafiar órdenes. El quiebre se precipita cuando sale a la luz un escándalo monumental. Millones de litros de combustible, destinados a las turbinas de Hirama, han sido desviados para llenar los bolsillos de unos pocos. Las redes sociales se llenan de testimonios anónimos de empleados de la empresa energética, revelando detalles internos del saqueo y la complicidad de altos funcionarios. La indignación estalla. La confianza, ya resquebrajada, se disuelve. La multitud comprende que la oscuridad no es solo técnica, sino una conspiración planificada. Las antorchas y los celulares alzados se transforman en señales de una esperanza terca, que se niega a apagarse. En barrios populares, los vecinos se organizan para proteger los pocos transformadores que aún funcionan, temiendo nuevos atentados de quienes quieren mantener el caos. En el epicentro del caos surge un nombre: Coronel Michael Randrianarina. Sin medallas relucientes ni palabras vacías, se une al pueblo. Inspirado por figuras como Ibrahim Traoré en Burkina Faso, encarna un nuevo liderazgo africano, joven, inflexible y producto del hartazgo colectivo. Lo acompaña un equipo diverso: ingenieros, maestros, líderes comunitarios, todos unidos por la convicción de que el cambio solo es posible desde dentro. El paralelismo es innegable. Tal como Traoré condujo a su nación desde la juventud militar, Randrianarina rechaza la violencia y apuesta por una toma de poder desde la calle. Promete respuestas inmediatas, no más excusas. El ejército, dividido, comienza a inclinarse hacia él. El gobierno, aislado, pierde el control a cada hora. Es un escenario similar al de la Revolución de los Claveles en Portugal, donde militares y civiles se unieron pacíficamente para derrocar una dictadura y restaurar la democracia. El momento más simbólico llega cuando civiles y soldados, juntos, logran reiniciar una turbina que llevaba años muerta. Por unos minutos, la ciudad recobra una luz débil pero real. Es una chispa de esperanza, aunque todos saben que es precaria y que el camino recién inicia. Los niños salen a la calle, celebrando ese pequeño milagro, mientras los adultos recuerdan que la verdadera victoria será mantener esa luz encendida de forma permanente. Ahora el riesgo es doble: fracasar en el intento de cambio y perder la oportunidad histórica de transformar años de resignación en autoliderazgo. Pero por primera vez en mucho tiempo, la juventud africana se atreve a mirar hacia adelante y soñar con un futuro distinto. Es el momento de demostrar que la historia no está escrita, que cada generación puede reescribir su destino. Sin embargo, toda revolución enfrenta su prueba más dura. ¿Lograrán convertir este fervor en resultados tangibles sin repetir los errores que apagaron sueños pasados? Para ello, es fundamental aprender de experiencias previas, como la de Ghana, que tras independizarse, sufrió repetidos golpes de Estado hasta encontrar la estabilidad en instituciones sólidas y transparentes. El reto para Madagascar está en construir sistemas que resistan el paso del tiempo y la tentación de la corrupción. Mientras la esperanza titila en Madagascar, una pregunta se enciende en el corazón de todos. ¿Podrán los nuevos líderes encender una luz que no se apague? El desenlace dependerá de la capacidad colectiva para sostener la unidad y la presión. Será necesario crear mecanismos de control ciudadano, como auditorías públicas y espacios de participación, que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas. En este proceso, la educación cívica juega un papel crucial. Cuanto más informada esté la población, más difícil será manipularla o traicionar su confianza. Encender una bombilla puede parecer sencillo. Mantenerla encendida, noche tras noche, es el verdadero reto. Países como Costa Rica, que apostaron por la energía renovable y la gestión comunitaria, muestran que la constancia y la participación popular
son claves para el éxito a largo plazo. El coronel Michael Randrianarena lo entendía muy bien. Por eso, su misión iba más allá de devolver la electricidad. Quería restaurar la confianza y la dignidad de su pueblo. Se impuso a sí mismo y a su equipo un plazo de 2 años para lograr 3 metas: traer la luz de vuelta, sanar la fe quebrada y sentar las bases para elecciones libres, sin permitirse prolongar su mandato ni un solo día más. Este plazo fue anunciado públicamente, y cada mes se publicaban informes de avance para que la ciudadanía pudiera monitorear los progresos y señalar las fallas. Sus primeras acciones lo dijeron todo. Ordenó reparaciones urgentes en las centrales eléctricas, pagó los salarios atrasados de los trabajadores y, por primera vez en la historia reciente, instauró asambleas públicas transmitidas en directo. Allí, cualquier ciudadano podía hablar sin temor ni censura. Estas asambleas recordaban a los cabildos abiertos de la época colonial en América Latina, donde la comunidad deliberaba de manera colectiva y tomaba decisiones clave para el futuro común. Pero ninguna revolución avanza sin resistencia. Los cortes de luz seguían, a veces durante horas, otras veces durante días enteros. Los inversores extranjeros, cansados de décadas de fraudes energéticos, observaban con recelo cada paso. Las élites desplazadas no se resignaban. Saboteaban en secreto, organizaban boicots, propagaban rumores y hasta provocaban incendios en pequeños transformadores. Es un fenómeno observado en otros procesos de cambio, como en Ucrania tras la Revolución Naranja, donde los viejos poderes intentaron desestabilizar el nuevo orden mediante sabotajes y campañas de desinformación. El mundo miraba expectante. Desde Occidente llegaban advertencias. Ningún liderazgo joven, sin aval internacional, puede garantizar un milagro duradero. Pero en todo el continente africano, la noticia se propagaba como fuego. Un coronel en Madagascar reparaba no solo cables, sino también la esperanza, y lo hacía no para enriquecerse, sino para corregir una injusticia histórica. Así, países como Senegal y Benín enviaron delegaciones para aprender de la experiencia malgache y replicar sus mejores prácticas. Mientras los expertos discutían en oficinas y foros, en Bamako, Niamey y Ouagadougou, jóvenes ingenieros y soldados veían algo distinto: la posibilidad de tomar herramientas y actuar, en vez de esperar promesas eternas. Una generación empezaba a entender que la luz no se ruega, se construye con las propias manos. Talleres de formación técnica se multiplicaron en todo Madagascar, enseñando a jóvenes y adultos a reparar paneles solares, instalar baterías comunitarias y diseñar sistemas alternativos de energía. No obstante, el mayor peligro acecha en el desgaste. En África, las revoluciones rara vez caen por violencia. Caen por agotamiento, cuando la rutina, la corrupción o la indiferencia apagan la llama de quienes lucharon por esperanza. ¿Y si esta vez fuera diferente? ¿Y si el liderazgo humilde y práctico del coronel pudiera inspirar a todo un continente? La clave está en institucionalizar los logros, de modo que no dependan de una sola persona, sino de una red de líderes comprometidos con la transparencia y la justicia. Si el experimento malgache fracasa, la decepción será más brutal que nunca. El mensaje sería devastador. Ni siquiera las mejores intenciones logran que la luz perdure. Pero si triunfa, no será solo una victoria técnica. Será la prueba de que, cuando el pueblo toma la iniciativa, puede cambiar el destino de una isla y, tal vez, de toda África. En la historia de India, la resistencia pacífica de Gandhi demostró que la acción colectiva puede transformar imperios. Así, Madagascar podría convertirse en un ejemplo para todos aquellos que, en cualquier rincón del mundo, luchan por su dignidad. La historia aún está en marcha. Las lecciones de Madagascar ya cruzan fronteras. ¿Cómo pueden quienes buscan cambiar su destino, en África y en el mundo, aprender de este intento de convertir la esperanza en acción? La primera lección es clara. La organización comunitaria, la transparencia y la formación técnica son pilares indispensables. La segunda,
Ningún cambio es sostenible si no involucra a todos los sectores de la sociedad, desde los más humildes hasta los más poderosos. Pero incluso mientras la esperanza crece, las fuerzas que apuestan por el fracaso no descansan. ¿Podrá la joven revolución de Madagascar resistir las pruebas que todavía están por llegar? La respuesta dependerá de la capacidad de adaptarse, aprender de los errores y mantener la vigilancia ciudadana. Países como Chile, que tras décadas de dictadura supieron reconstruir su democracia con participación masiva y reformas profundas, muestran que el camino es largo, pero posible. La luz más intensa no es la que desciende desde arriba, sino la que surge desde el suelo. En Madagascar, el liderazgo no se esculpe en distancia ni solemnidad, sino en la cercanía y la acción compartida. Aquí, los líderes se arremangan, se mezclan con su gente y arreglan, hombro a hombro, lo que otros solo habrían observado desde lejos. Esta cercanía recuerda a los movimientos zapatistas en México, donde los líderes viven y trabajan junto a la comunidad, compartiendo sus dificultades y logros. El coronel abandona la ceremonia y se planta directamente en la central eléctrica. No gestionamos el problema, lo resolvemos. Esa frase se convierte en consigna. El liderazgo auténtico no dirige desde la comodidad, sino que escucha, interviene y se mancha las manos. En cada barrio, la población ve a sus representantes colaborar en la reparación de infraestructuras, generando un sentido de pertenencia y orgullo colectivo. La acción colectiva es el motor que impulsa todo. Estudiantes, obreros, soldados y técnicos, reunidos no solo por el hartazgo, sino por la certeza de que nadie vendrá a rescatarlos. La calle ya no es un lugar de espera, sino un taller gigantesco donde cada par de manos cuenta. Aquí, el pueblo es el arquitecto de su propio destino. Se organizan brigadas de mantenimiento, se crean bancos de herramientas comunitarios y se establecen turnos para vigilar los transformadores y evitar sabotajes. Pero encender la chispa no basta. El reto es mantener el fuego. El fervor revolucionario solo tiene sentido si se transforma en estructuras sólidas y sistemas que persistan más allá del momento. Los símbolos movilizan, pero la victoria real es convertir el entusiasmo en instituciones que sirvan al pueblo, día tras día. Por eso, se establecen consejos ciudadanos responsables de supervisar el uso de los recursos y de proponer mejoras continuas. Madagascar no es una excepción aislada, sino parte de un circuito mucho más amplio. Desde una isla en el Índico hasta el Sahel de Burkina Faso, el eco crece. Una juventud que deja de esperar redentores y asume la responsabilidad de liderar. Los ejemplos de Ibrahim Traoré y Michael Randrianarina inspiran a millones, mostrando que dignidad y reparación son conquistas colectivas. En Nigeria, movimientos como Enough is Enough han demostrado que la presión social puede provocar reformas significativas en sectores estratégicos. Así, el relato de África empieza a reescribirse. Ya no como un continente necesitado, sino como fuente de soluciones y esperanza. La autodependencia deja de ser discurso y se vuelve realidad palpable, replicada de comunidad en comunidad, de país en país. La dignidad no se implora, se construye. La autosuficiencia se contagia y se multiplica. Cada historia de éxito inspira a vecinos y países enteros a intentar lo propio, creando una red de solidaridad y aprendizaje mutuo. Sin embargo, el mayor peligro es olvidar la lección, volver a la pasividad y esperar salvadores externos. Si eso ocurre, la oscuridad no solo regresará a las calles, sino también a los corazones. Madagascar deja una advertencia. La luz verdadera solo dura si todos la defienden y la trabajan, cada día, sin excepción. Por eso, las escuelas incluyen en su currículo la historia reciente, para que las nuevas generaciones conozcan el precio y el valor de la libertad y la autogestión. La revolución energética de Madagascar es apenas el comienzo. Ahora, el desafío es sostener esa luz y expandir el ejemplo al resto de África. Para lograrlo,
Se han organizado conferencias internacionales donde se comparten experiencias y se firman acuerdos de cooperación técnica entre países africanos. La meta es ambiciosa, que en los próximos 10 años, al menos la mitad del continente haya logrado un acceso digno y estable a la electricidad. No esperes a que el sol salga. Sé tú quien lo haga brillar. Esta frase, tomada de un mural en un barrio popular de Antananarivo, resume el espíritu de una generación que ha decidido ser protagonista de su destino. En cada rincón, voluntarios enseñan a los niños sobre energía solar, reciclaje y eficiencia energética, sembrando las semillas de una nueva cultura ciudadana. Por más de 2 décadas, Madagascar vivió bajo la sombra de promesas rotas y noches sin fin. Pero la oscuridad no era solo ausencia de luz. Era el reflejo de una generación decidida a dejar de esperar, a tomar en sus manos el destino que otros les negaban. Cada apagón fue una lección de resistencia, cada rayo de luz, un recordatorio de que el cambio es posible. La revolución iniciada por jóvenes y soldados no es un fenómeno aislado. Cada apagón fue una invitación a mirar de frente, lo que muchos preferían ignorar. La dignidad no se mendiga, se conquista. Encender la luz dejó de ser tarea exclusiva de unos pocos. Ahora pertenece a quien se atreva a desafiar el silencio y reclamar futuro. Así, en cada casa, en cada escuela, se multiplican los ejemplos de autogestión y solidaridad. Si seguimos esperando a que otros ocupen nuestro lugar, permaneceremos encadenados a la sombra de sus ambiciones. Pero si asumimos nuestra responsabilidad, incluso desde el rincón más olvidado, podemos convertirnos en ese punto de inflexión que cambia la historia, aunque sea solo con la chispa de una vela, una idea o una voz. Recuerda a Rosa Parks, quien con un solo acto de valentía inició la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, demostrando que cada individuo cuenta. Muchos creen que la revolución ocurre en manifestaciones o titulares, pero nace en lo cotidiano, en el aula que resiste, en el hospital que no se apaga, en la familia que sobrevive. Allí la oscuridad germina resistencia, y la resistencia se convierte en luz para otros. Por eso, la verdadera revolución es silenciosa, persistente, y se construye día tras día, en los gestos pequeños y en los grandes desafíos. Hoy, lo que está en juego no es solo el presente de Madagascar, sino el futuro de millones de jóvenes africanos. Perder esa posibilidad no significa solo continuar sin electricidad, sino aceptar la resignación como única herencia. Tomarla es recordarnos y mostrar al mundo que la esperanza nunca se extingue. Cada acción cuenta, desde el técnico que repara una línea hasta el niño que sueña con ser ingeniero y construir un país mejor. Así que no esperes a que alguien más encienda el interruptor. Sé tú la chispa. La revolución es la suma de pequeños despertares, capaces de iluminar hasta la noche más profunda. Y cuando el mundo mire hacia Madagascar, verá no solo una isla que recuperó la luz, sino un pueblo que recuperó su derecho a soñar, a liderar y a construir su propio destino, paso a paso.